en el comentario positivo en la sección de la lectura bíblica sabatina. Entonces, hoy vamos a continuar con el capítulo 4 del Evangelio de Juan y vamos a leer, entonces, vamos a empezar con una escritura. Siempre le damos el primer lugar a Dios, que sea el primero que hable, y ya después empezamos con el comentario. Dice la escritura en el versículo 1: por tanto, cuando el Señor Jesús supo que los fariseos habían oído que él hacía y bautizaba más discípulos de Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba sino sus discípulos, salió de Galilea y partió otra vez para salió de Judea y partió otra vez para Galilea. Vamos a orar. Papito, estoy delante de su presencia una vez más, dándole gracias, dándole gloria, honra y honor. Y Señor bendito, me pongo en sus manos y le doy toda gloria, honra y honor. Señor, le pido una vez más, que yo me haga a un lado, Padre, mis pensamientos, mis emociones, mi entendimiento, y que sea el Señor Espíritu Santo el que nos guíe a toda verdad. Pongo en sus manos la vida de los oyentes, la de cada una de las personas a las que va a llegar esta palabra, agua de vida, y le doy toda la gloria y la honra en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén y amén. Aquí vemos que dice que el Señor Jesús no bautizaba sino sus discípulos. Él sabía que la importancia de él era evangelizar y no era así como que estar bautizando. En realidad es bueno, es importante bautizar a las personas, sí, pero en realidad no es buscar el protagonismo, decir, ay, es que yo estoy bautizando, sino en realidad lo importante es que las personas se conviertan a Cristo realmente. Después dice que salió de Judea y partió otra vez a Galilea y tenía que pasar por Samaria. Llegó pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de tierra que Jacob dio a su hijo José, muy cerca de la parcela de tierra que Jacob dio a su hijo José, y allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Aquí vemos que el Señor Jesús estaba en la parte de Samaria, estaba sentado junto al pozo descansando. Y versículo 7, una mujer de Samaria. Importante punto es que los samaritanos no se trataban con los judíos, ya que cuando cayó la nación de Israel, los llevaron cautivos, y cuando precisamente la cultura en ese tiempo era de volver a llenar ese pueblo, llevaron a personas a que volvieran a estar en ese pueblo, y obviamente ahí pues se quedaron algunos pobres de Israel, se quedaron todavía ahí también, pero dice la escritura que llegaron fieras y los devoraban. Entonces se dieron cuenta que había necesidad de conocer al Dios del lugar y adorarle, y mandaron levitas que les enseñaran la religión judía, israelita, pero finalmente ellos empezaron a adorar al Señor, al Padre, pero también adoraban a sus dioses. Entonces había una religión israelita, hebrea, porque no se podría decir judía, porque en ese momento todavía los judíos solamente eran una tribu, que estaba ya distorsionada y ya había sido sincretizada con otras religiones. Entonces por eso los judíos no aceptaban a los samaritanos. Y vemos que además otra cosa que tenía este aspecto es que las mujeres normalmente eran cubiertas por velos y no podían hablar con hombres más que si fueran hermanos o familiares muy muy cercanos, o su esposo o su padre. Y aquí vemos que una mujer samaritana vino a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Obviamente podemos entender la sorpresa de la mujer samaritana al escuchar que Jesús le habla, porque pues la cultura, la religión y la ley estaban en contra de que pudieran hablarse. Dice, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Entonces la mujer samaritana le dijo, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no tienen trato como los samaritanos, y ya lo subrayamos el porqué. Respondió Jesús y le dijo, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Ella dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo está hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del cual bebió él mismo y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga sed ni venga hasta aquí a sacarla. Él le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá.
Entonces respondió la mujer y le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. En esto has dicho la verdad. La mujer le dijo: Señor, me parece que tú eres profeta. Otra cosa que quiero subrayar es que muchas veces cuando llegan las personas a la iglesia, que son juntadas o que quizás van, sí, principalmente es el punto, ¿no? Finalmente, que están juntadas y no están casadas, muchos pastores les dicen: es que no puedes venir hasta que te cases bien, hasta que arregles tu vida, no puedes estar aquí, y no les permiten estar, o los hacen que se separen para que puedan estar en la iglesia, y no son considerados parte de la iglesia hasta que no arreglan su vida. Algo que yo veo aquí es que la mujer samaritana había tenido 5 maridos y con el que vivía no era su marido, o sea, era una mujer juntada. Era una mujer pecadora, considerada por los judíos así. Era una mujer samaritana que no conocía la verdadera fe. Era una mujer, además, como lo dijimos, tenía todo en contra, pero finalmente el Señor Jesús no la rechazó, sino la trató con amor y le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Él quería enseñarles, quería hablarles y no los iba a señalar por su pecado, pero finalmente tenía que mostrar que él era quien decía ser, y por eso la mujer le dijo: Señor, me parece que tú eres profeta. Así que, fuera de toda religiosidad, aunque sabemos que en Cristo llegamos y tenemos que poner a cuentas nuestra vida y arreglar todo el desorden que traíamos en nuestra vida, el Señor no nos rechaza por eso, sino que precisamente por eso quiere que nos acerquemos para poder Él sanar. No soy yo el que va a sanar mis heridas, ni arreglar los nudos que yo hice de mi vida, el embrollo en el que estoy metido cuando llego a los pies del Señor Jesucristo, sino que el Señor Jesucristo quiere que yo llegue, que sea su hijo, para que Él me pueda sanar y me pueda restaurar y pueda desamarrar los nudos que yo hice en mi vida. Dice el versículo 20: nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Se estaba refiriendo al corazón. Aquí, el templo de hoy está aquí. Vosotros adoráis lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene, y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. El Padre no busca que lleguemos al cristianismo a ser una religión más hueca, paralizada y sin sentido, sino Él quiere que le adoremos en espíritu y en verdad. La mujer le dijo: sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo. Cuando Él venga nos declarará todo. Ellos, los samaritanos, también creían en el Mesías. Jesús le dice: yo soy el que habla contigo. En esto llegaron sus discípulos y se admiraron de que hablara con una mujer, pero ninguno le preguntó: ¿qué tratas de averiguar o por qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo? Y salieron de la ciudad e iban a él. Mientras tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Pero él les dijo: yo tengo que para comer una comida que vosotros no sabéis. En ese momento ellos todavía no entendían que el verdadero alimento es el espiritual. Los discípulos entonces se decían entre sí: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. ¿No decís vosotros: todavía faltan 4 meses y después viene la siega? He aquí yo os digo: alzad vuestros ojos y ved los campos, que ya están blancos para la siega. Ya el segador recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra se regocije juntamente con el que siega. Algo bien importante: muchos hermanos quizás estén tristes porque quizás se la pasan evangelizando y no han recibido aparentemente fruto de su trabajo. Pero aquí nos habla el Señor Jesús que no todo el tiempo el que siembra va a ser el que siega, sino que el que siembra se regocija juntamente con el que siega. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo veo que una persona que fue quizás por años, que yo le compartí por años y que veo que no llega, pero un día habla con otro hermano y llega, yo me regocijo, porque no era mi discípulo, no era mi hijo, no era mi propiedad, y no era yo el que estaba hablándole, sino el Señor Espíritu Santo. Entonces, uno puede ser el que siembra y otro el que siega. Yo sembré, otro segó.
Y en ese aspecto también puede ser al revés, quizás a otra persona por muchos años se le habló y se le habló y se le habló y no entendía, y Dios me da el privilegio que yo llegue y que el Señor me use a mí para que esa persona por fin se ponga a los pies de Cristo. Entonces dice, porque en este caso el dicho es verdadero, uno es el que siembra y otro el que ciega. Dice en este caso, no siempre va a ser así, quizás muchas veces tú evangelizas, tú siembras y tú ciegas y gloria a Dios, pero en ocasiones tú vas a ser el que siembre y otras el que ciegue. Yo os envié a cegar lo que no habéis trabajado. Otros han trabajado y vosotros habéis entrado en su labor. Para la gloria de Dios, Dios me ha permitido ser muchas veces el que yo entré después a la labor de otros para que muchas personas llegaran a los pies de Cristo. Yo solamente ya llegué a darles lo último, ellos ya estaban preparados, nada más necesitaban un poquito más y se los dimos y llegaron a los pies de Cristo. Y de aquella ciudad muchos de los samaritanos creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, él me dijo todo lo que yo he hecho. De modo que cuando los samaritanos vinieron a él le rogaban que se quedara con ellos y se quedó ahí 2 días enseñando obviamente, y obviamente hubo muchos convertidos de los samaritanos. Y muchos más creyeron por su palabra y decían a la mujer, ya no creemos por lo que tú nos has dicho, porque nosotros mismos le hemos oído y sabemos que este es en verdad el Salvador del mundo. Después de 2 días salió de ahí para Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que un profeta no se honra en su propia tierra. Muchas veces puedes ser muy erudito, puedes hablar cosas muy importantes, espirituales, y muchas veces la gente que más está cercana a ti es la que menos te cree. Lo vemos en el caso del Señor Jesús, sus hermanos pensaban que estaba loco. Pero ¿sabes una cosa? Y algo que quiero que quede guardado en tu corazón. Esas personas que más eran detractores de Jesús y que decían que estaba loco y que eran los que Jesús más amaba, pues eran sus más cercanos. Cuando Jesús murió, Santiago fue el primer líder de la iglesia y Judas dejó también su huella en la Biblia. Entonces, no es infructuoso tu trabajo. A lo mejor hoy has estado orando y orando y orando y orando por esa persona que no quiere creer. Tarde o temprano va a llegar. El Señor Jesús tuvo que dar su vida para que llegara. Quizás tendrás que morir para que otros se conviertan. Yo he visto muchos casos de ello. Vi el caso de una persona que tuvo cáncer. Murió, desgraciadamente. Dios hizo muchas cosas en ella, pero mucha gente de su familia se acercó por esa situación. O sea, ella fue el medio. Entonces, no importa que tu familia diga no, si el Espíritu Santo ya lo selló, Dios los va a acorralar, en algún momento les va a poner situaciones y van a tener que darle la gloria. Va a pasar como Nabucodonosor, que por darse la gloria a sí mismo se volvió como un animal y estuvo entre las bestias del campo, pero cuando volteó sus ojos hacia el cielo, dice la Escritura, yo pondré mis ojos hacia los montes, de donde vendrá mi socorro. Viene de arriba, tenemos que voltear los ojos al cielo, y cuando tú voltees tus ojos al cielo, entonces el Señor te va a dar otra vez, te va a restaurar y te va a dar su misericordia. Después de 2 días salió de allí para Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que un profeta no se le honra en su tierra. Así que cuando llegó a Galilea, los galileos le recibieron, pues habían visto todo lo que hizo en Jerusalén durante la fiesta, porque ellos también habían ido a la fiesta. Entonces vino otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y allí había cierto oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Cuando él oyó que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a su encuentro y le suplicaba que bajara y sanara a su hijo porque estaba al borde de la muerte. Jesús entonces le dijo, si no veis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, ven, baja antes de que mi hijo muera. Jesús le dijo, vete, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra de Jesús, que Jesús le dijo, y se fue. Aquí viene una vez más la claridad de la palabra que dice que la fe viene por el oír. No es eso lo que nos enseñó el Señor. Muchas veces nosotros queremos escuchar, ver para poder creer, pero en realidad el evangelio es de creer para poder ver. Aquí este hombre le dice, es un hombre que no era cristiano, que no era judío, y que llega al Señor Jesús y le dice, baja antes de que mi hijo muera. Jesús le dijo, vete, tu hijo vive, y el hombre creyó palabra de Jesús y se fue. Y mientras bajaba, sus siervos le salieron al encuentro y le dijeron que su hijo vivía. Entonces le preguntó a qué hora había empezado a mejorar y le respondieron, ayer a la hora 7:00 se quitó la fiebre. El padre entonces se dio cuenta de que fue la hora en que Jesús le dijo, ve, tu hijo vive, y creyó él y toda su casa. Punto bien importante.
Cuando tú haces la petición, Dios ya la está escuchando, ya está poniéndola en ejecución. Es más, Él conoce los pensamientos de tu corazón. Desde que la estás pensando, Él ya tiene la bendición para ti. ¿Por qué no has recibido bendición? Quizás has pedido por muchos años bendición. Bueno, puede haber 3 cosas. Una, desobediencia, estar en pecado. Dios no bendice a quien está en pecado. Punto número 2, puede ser que no estés en pecado y no lo has recibido. Puede ser que lo que tú estás pidiendo no sea de beneficio para ti o te vaya a alejar del Señor Jesús. Muchos han pedido dinero, Dios se los ha dado y han dejado de seguirle. Entonces, puede ser que no es lo más conveniente para ti. En vez de acercarte al Señor, te va a alejar eso que estás pidiendo. Y la tercera es tu falta de fe. Quieres ver para creer y estás esperando a que Dios haga el milagro para creer, y no es así. Entonces Dios dice, no te enseñé yo que para ver tienes que creer, y sin embargo la gente sigue aferrada a creer hasta que ve. Entonces esas son las 3 razones por las cuales quizás no recibas tu bendición. Pero aquí vemos que este hombre, desde el momento en que hizo su petición, su hijo fue sanado, no hasta que él llegó, sino no fue hasta después, no tuvo que ir el Señor Jesús y tocarle. Él es Dios, Él está en donde sea y donde quiera, y no importa qué tan lejano esté. Si Él lo piensa, ni siquiera tiene que decir la palabra. Si Él lo piensa, con eso la bendición está dada. El problema es, como lo subrayábamos cuando la situación de Lázaro, el Señor les dice a las personas que están alrededor, quiten la piedra. ¿Qué es más fácil? ¿Resucitar a un hombre, quitar la piedra? Pues obviamente quitar una piedra. Pero, ¿por qué les dice entonces el Señor Jesús, quiten la piedra? Si Él podía haberlo hecho, Él pudo haber quitado la piedra y levantado a Lázaro. No, Él dice, quiten la piedra, porque primero tienes que dar tu paso de fe. Primero tienes que creer. Tienes que quitar las barreras que están haciendo que tu bendición no llegue, para que entonces el Señor pueda actuar. Entonces la bendición ya está dada, Él ya la dio. Pero hasta que tú no quites tu barrera, tu piedra, entonces Él va a resucitar a tu muerto. Amén. Esta fue la segunda señal que Jesús hizo cuando fue de Judea a Galilea. Por hoy terminamos el capítulo 4 de Juan. Vamos a dar gracias. Bendito Padre, le doy gracias porque es un privilegio, Señor, por poder compartir de su palabra. No es una clase y no es una cosa que se está hablando de una erudición, Señor. Solamente es un comentario, Padre, a la palabra, así como lo hizo mi Señor Jesucristo el día que empezó a hablar de su ministerio, cuando leyó el libro de Isaías. Señor, no busco, Señor bendito, competir con grandes eruditos, mis hermanos cristianos, con líderes, pastores, evangelistas, apóstoles. No, Padre, solamente quiero dar una continuidad a la lectura, que muchas veces hay personas que en toda la semana ni siquiera abren una vez su Biblia, Señor bendito, y de esto se trata, de que puedan empezar a ver las maravillas y lo increíble, lo que tiene guardado el Señor Jesús, porque por eso usted le puso testamento al Antiguo y al Nuevo. Testamento es algo que se lega, que se recibe, que un testador entrega cuando él se va. El Señor Jesús se fue al cielo y nos dejó un testamento. Y la ley dice que para poder recibir el testamento primero se tiene que hacer lectura de él, porque ¿cómo vas a saber qué vas a recibir? Entonces es tiempo, Señor bendito, estamos haciendo la lectura del testamento para que los herederos puedan recibirle esas bendiciones y esa herencia que usted tiene para ellos. Le pido por las personas que están escuchando, por las que se han de agregar, le pido que sea compartido esto a mucha gente, y le doy gracias, papito, por el privilegio que me da de poder hacer este trabajo en el comentario positivo, y todo esto lo oramos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén y amén.